delegado de esta comisión dará lectura a los documentos de la cuenta. Medio frío. Gracias, señor Ahora me presidente. sirve la bufanda. Se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. En primer término, se nos comunica que se ha derivado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que tipifica la difusión de amenazas de violencia masiva en recintos de alta concurrencia como delito autónomo contra la seguridad colectiva, inicialmente asignado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción que modifica el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil para establecer un régimen excepcional de inembargabilidad de la vivienda principal del deudor. Proyecto iniciado en moción que modifica el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. También proyecto iniciado en moción que tipifica la difusión de amenazas de violencia masiva en recintos de alta concurrencia como delito autónomo contra la seguridad colectiva. Proyecto iniciado en moción que modifica el artículo 325 del Código Procesal Penal con el objeto de permitir la rendición de prueba anticipada en el juicio oral en caso de incomparecencia injustificada del imputado. También proyecto iniciado en moción que modifica el artículo 149 del Código Procesal Penal con el objeto de permitir la interposición verbal del recurso de apelación por parte del Ministerio Público en el caso de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. Se confirma la asistencia del señor Ministro de Agricultura, don Jaime Campos, acompañado del jefe legislativo, don Felipe Pereira. También, señor presidente, se nos ha comunicado la asistencia de la Dirección Nacional de Servicio Agrícola y Ganadero, representada por su director nacional, don Domingo Rojas Filippi, acompañado de la jefa de la dirección jurídica de la entidad, doña Andrea Collao, y del jefe de gabinete, Leopoldo Pérez Leroy. Por su parte, el señor Eric Rojas, asesor externo de Frutas de Chile, se excusa de asistir, comunicando que asiste en representación de dicha entidad gremial, Frutas de Chile, el señor Miguel Canal Echeverría, gerente general, acompañado del señor Rodrigo Gallardo, secretario general de Frutas de Chile. El ex senador, señor don José Miguel Pilo Durana, se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy por encuentrarse en Arica. No obstante lo anterior, hizo llegar, señor presidente, por escrito su opinión respecto a este proyecto que sea fotocopiado para todos los y todas las integrantes de la comisión. También confirma su asistencia la señora Margot Ríos Mamani, que es presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP, que fue especialmente invitada también a dar su opinión sobre esta iniciativa legal del Consejo Asesor Regional de INDAP, Región de Arica y Parinacota, del cual ella es su presidenta, como se acaba de señalar. Por su parte, el señor Raúl Lombardi, de la Asociación de Agricultores de Arica, se excusa de no poder asistir a la sesión del día de hoy por encontrarse en la ciudad de Arica, pero asiste en su lugar, en representación de la Asociación de Agricultores de Arica, el señor Federico Yohou. Por su parte, el señor Máximo Moisés Carl Paniagua, de la Asociación de Agricultores de Arica, confirma su asistencia en la sesión de hoy. Y finalmente, Biblioteca del Congreso Nacional nos hace llegar una minuta sobre proyectos de ley que podrían vincularse al boletín que estamos viendo en esta sesión, señor presidente, que se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión por correo electrónico. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Aprovechamos darle la bienvenida al señor ministro don Jaime Campos. Ministro, muy bienvenido a esta comisión de Constitución. Gracias, presidente. Se da la palabra sobre la cuenta. Ha pedido la palabra la diputada Pamela Giles. Muchas gracias, presidente Mulet. Quiero también darle la bienvenida personalmente al señor ministro Campos, quien tengo mucho gusto de volver a encontrar después de varios años, y pedirle, señor presidente, que tal cual como lo dicta nuestro reglamento, esta es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento regido por una ley orgánica constitucional, es decir, un reglamento que tiene nivel de norma. Nuestro reglamento hace que quienes pueden ocupar esta mesa reglamentariamente son solamente los titulares, diputados titulares de la comisión, más diputados que no sean titulares que quieran venir a tener voz y no voto a esta comisión, y el colegislador, que es el ministro, únicamente el ministro y no el subsecretario.
Reitero esto porque quisiera pedirle, presidente, que como corresponde a nuestro reglamento, pudiéramos invitar a pasar a la mesa a quien el ministro considere que pueden asesorarlo, lo cual debe para eso concurrir la autorización de la comisión. Quiero pedirle que pudiera él hacer que se sumen a su comitiva en la mesa quienes él estime pertinente. Sobre el punto, ministro, necesita estar con algunos asesores, con usted aquí en la mesa, es su jefe legislativo, que Sí. entiendo que venía. Sí, mi jefe legislativo, porque entiendo que las autoridades del SAC fueron invitadas. También. Pero Los vamos fueron invitados Sí. por ustedes. Sí, fueron. No por mí. Así es, y cuando expongan, van a obviamente pasar a la mesa, pero como son autoridades de agricultura, Solamente si está la jefa de INDAP también, si viene con usted, doña Margot Ríos. El director también. ¿Está doña Margot? Ahí está. Adelante, señora Margot. Está don del SAC, el director nacional. Por favor, director. Entonces tenemos al señor ministro, a su jefe jurídico, al director nacional del SAC y a la señora Margot Río, que preside el consejo, que fue invitada también por esta comisión. ¿Ah? Pero vamos a partir entonces, muchas gracias, diputada Giles. Vamos a partir con el orden del día. Señor ministro, usted conoce la motivación de su concurrencia. Hay un proyecto de ley de una moción de los senadores y ex senadores de nuestro país. Mandó una carta el ex senador Durana manifestando expresamente, don Jorge Miguel Pilo Durana, mocionante y ex senador que ha manifestado su interés en que esto se apruebe, especialmente, al menos de los senadores, él expresó su opinión en una carta que acabamos de ver. Y queremos partir pidiendo la opinión a la Ejecutiva, y que está usted, señor ministro, con tal objeto. Así que le damos la palabra a don Jaime. Muchas gracias, presidente y honorable comisión. Obviamente que constituye un agrado el poder participar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, y particularmente cuando a uno lo invitan a opinar sobre un proyecto de ley específico que ya fue aprobado por el Senado y que ahora se encuentra en su segundo trámite constitucional. Sobre el particular debo decirles que el Ministerio de Agricultura comparte el espíritu que anima esta iniciativa, en el sentido de que busca incorporar como delito autónomo la introducción ilícita al territorio nacional de enfermedades animales y plagas, y que refuerza el delito de propagación, de manera que, vuelvo a repetir, en términos generales, nos parece interesante el que el Congreso Nacional pueda perfeccionar la normativa que existe sobre el particular. Sin embargo, desgraciadamente, uno es un poco más complejo. Y si bien hoy vengo como ministro de Agricultura, no puedo olvidar que durante más de 20 años fui profesor de Derecho Penal en la Universidad de Concepción, de manera que algo entiendo de estas materias. Y lo que les voy a decir es una reflexión que va más allá de mi condición de ministro de Agricultura, compartiendo, les vuelvo a repetir, todo el espíritu que anima este proyecto.
Y son ideas o sugerencias que les ruego tener presente. Primero, en materia de pena, no es cosa que el Parlamento o un proyecto de ley establezca respecto de tal o cual infracción la sanción que a él se le ocurra. Todos sabemos de que en nuestro ordenamiento jurídico la determinación de las penas obedece a una suerte de orden lógico y que tenemos que compararlas o relacionarlas con las otras penas que establecen la legislación penal en relación con otras infracciones, puesto que ellas constituyen un conjunto armónico y tiene que ser coherente con el resto del sistema de penalidad. Pero es una materia que ustedes comprenderán excede con mucho mi competencia como ministro de Agricultura y no puedo dejar de hacerlas presentes. ¿Y quién dentro del Estado tiene la potestad para velar por un sistema armónico de pena en nuestro ordenamiento jurídico? Es el Ministerio de Justicia. Y me llama la atención el que el Ministerio de Justicia no haya omitido su opinión para ver si la sanción propuesta se condice o no se condice con el resto del sistema sancionatorio que existe en nuestra legislación. Puesto que lo peor que puede ocurrir es que la sanción que están estableciendo sea excesiva en relación con infracciones similares o que sea a su vez muy menor en comparación con infracciones de la misma naturaleza. En segundo término, de la lectura de lo aprobado por el Senado, tengo dudas en cuanto a la tipificación de la conducta y de los eventuales problemas o dificultades de concurrencia aparente a leyes penales que esto pueda acarrear. Y no he visto en el análisis y en el debate referencia a aquello. Pero bien sabemos que hechos muy similares a los que hoy día pretenden regularse ya están regulados en nuestra legislación, tanto en disposiciones vigentes del Código Penal como también en disposiciones de orden sanitario. Y por la aplicación de una buena técnica legislativa, me permito sugerirle, señor presidente, a los parlamentarios por su intermedio que revisen el sentido y alcance de lo que estoy señalando, porque si no, todo va a quedar entregado a la interpretación de los jueces. Cuando hay problema de concurrencia de leyes penales, un problema de interpretación de ley legal, que ley prima sobre la otra, que delito prima sobre el otro. Y yo soy de los que estimo que mientras menos dejemos las cosas dejadas a la interpretación de los jueces, mucho mejor. A mí me gusta cuando los jueces simplemente aplican la ley y no se ponen creativos en el ámbito de la interpretación, porque es el rol que le corresponde al Parlamento. Una tercera aprehensión, como ven, toda de orden de técnica penal,
tengo dudas en torno a si este tipo de cuestiones deben ser realmente materias propias de la ley penal o si simplemente tienen que estar circunscritas en el orden administrativo. Y si así no fuese, nuevamente les ruego que tengan cuidado o revisen la relación que puede existir en la norma propuesta con ciertas normas de infracción administrativa que ya están contempladas en nuestra legislación. Sin dejar de tener presente que todos sabemos que el derecho penal actúa como la última ratio y que por aplicación del principio de la lesividad hay que ver o determinar bien cuál es el bien jurídico lesionado con la conducta y protegido por la norma que se pretende crear. En consecuencia, presidente, le sugiero el que pongan atención a los aspectos que les he indicado y quien con mayor propiedad podría hablar sobre las materias en las que me estoy inmiscuyendo, más allá de mi rol como ministro de Agricultura, es sin lugar a dudas el Ministerio de Justicia. Ahora, para el evento que esta comisión desee aprobar en general esta iniciativa y abrir un plazo para presentación de indicaciones, si el Ministerio de Justicia no les ha dicho otra cosa, bueno, nosotros como Ministerio de Agricultura estaremos en condiciones de presentar cuando corresponda las indicaciones que estoy sugiriendo y que pretenderían corregir las dudas que les he planteado, que insisto, no son dudas que afecten el espíritu de este proyecto, sino que apuntan a mejorar la técnica legislativa o la técnica con la que ustedes legislan. Pero eso es más por intromisión mía que por reflexiones agronómicas. Eso le puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a darle la palabra a los señores y señoras diputadas y diputados para hacer consulta. Diputada señora Pamela Giles. Gracias, presidente. De manera muy directa y clara, a mí me parece que el ministro Campos, por su intermedio, presidente, nos pone en un problema que podríamos salvar rápidamente. Él, en su rol de colegislador, que lo es, en su calidad de ministro, me parece que sería perfectamente posible que él pudiera entrar en el detalle de lo que propone, de la crítica que hace a lo que hay, y me parece que esta es justamente la instancia de hacerlo. Yo estaría muy agradecida que así ocurriera. Por cierto, que su sugerencia de que venga el ministro de Justicia para expresar su opinión sobre el punto, me parece que podríamos acordar, invitarlo, convocarlo, en fin, pero el ministro es muy tímido, quizás no quiere concurrir o quizás no sería necesario, porque intuyo que el ministro Campos nos puede guiar muy bien en esto. Entonces, yo le pediría, si él lo quiere,
que pudiera entrar en mayor detalle, porque lo que nos ha dicho es que él tiene un cuestionamiento, pero no sabemos exactamente, un cuestionamiento específico respecto de la pena y del tipo, ¿cierto? Pero sería quizás necesario saber cuál es ese cuestionamiento en mayor detalle. Yo tiendo a coincidir con el ministro, además, entonces más interés tengo en que pudiera abundar sobre el punto, y por supuesto que estaría muy bien dispuesta yo, y supongo que muchos otros colegas, a poder suscribir las indicaciones que a él le parecen necesarias, para lo cual sería primero menester escuchar cuál es la argumentación. ¿Algún otro diputado? Antes de darle la palabra al señor ministro, diputado José Antonio Castro. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro y su equipo, agradecerle también venir a ilustrarnos. La experiencia hay y se sabe. Y quiero recoger el punto de que esto quizás es un tema más de orden administrativo antes que judicial, por el tema de trabas que se pueden generar a la hora de fiscalización, de hacer valer el ordenamiento. Pero eso también va muy de la mano con las capacidades fiscalizadoras del servicio. Entonces quería aprovechar de preguntarle, en el tiempo que lleva en la cartera, ¿qué ha podido ver, por su intermedio presidente, el ministro, respecto de las capacidades fiscalizadoras del servicio en los puntos de entrada a nuestro país, ya sea terrestres, aéreos o portuarios? Un poco la capacidad activa / ociosa, si es que hay capacidades, o sea, espacios de mejora ahí, si se ha dejado de fiscalizar en los últimos años, ¿por qué? Para entender un poco la dimensión también en la que nos estamos moviendo. Y si esto se puede solucionar por vía administrativa, vigorizando la fiscalización, yo creo que también podría ser una salida bastante mejor y crear también más cancha al servicio para poder ejercer sus funciones. Muchas gracias, diputado Casa. ¿Algún otro diputado que quiere hacer consulta? Perdón. Diputado, señor Orrego. Don Francisco. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primeramente, saludar al ministro de Agricultura, don Jaime Campos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Respecto al proyecto en comento, le preguntaba al secretario si era la primera sesión en la cual habíamos tratado el tema, y me da cuenta de que efectivamente este es un proyecto que estamos recientemente conociendo y cuyo inicio dice relación con senadores de la República. De la sola lectura del proyecto de ley en su artículo primero, que viene a modificar el artículo 289, a incorporar, mejor dicho, un inciso tercero al artículo 289, queda claro por la lectura del 289 que el tipo penal está establecido, que es la propagación de una enfermedad a través de un animal o una plaga vegetal. No me queda claro respecto del inciso tercero propuesto si lo que se está realizando es la tipificación de un nuevo tipo de delito o la agravante civil respecto a la propagación de una enfermedad que ya está tipificada como delito. Por ende, señor presidente, creo que la primera presentación que deberíamos tener respecto de esta materia es de los senadores que presentan el proyecto, a objeto de que nos puedan clarificar cuál es el objetivo deseado por ello. Si es precisamente un agravante de responsabilidad respecto de la propagación mediante internación al país de esta sustancia, o es la tipificación de un delito nuevo, cuestión que sería la base para comenzar la discusión que daremos respecto de esta presentación de proyecto. Segundo, respecto del ministro, efectivamente, nos interesaría mucho saber, ministro, cuáles son las capacidades, las atribuciones y el despliegue territorial que tiene el Servicio Agrónomo y Ganadero respecto de, primero, el ingreso al país de sustancias que estén prohibidas por ley, en aeropuertos, en pasos fronterizos, en terminales de bus, en terminales portuarios, pero también la capacidad que tiene el Ministerio de tener servicios de fiscalización dentro de los packing, que es una cuestión que en la práctica hoy día sucede mucho en regiones del Maule, del Libertador Bernardo Higgins, donde tenemos una gran cantidad de packing que son los que la fruta la procesan y la externalizan hacia afuera del país, donde el saque está dentro de las mismas empresas. Si esa capacidad la tenemos efectivamente o no la tenemos para poder replicarla, porque si vamos a tipificar un delito o un agravante de delito que en la práctica no se pueda fiscalizar, no me gustaría que estuviéramos en esta comisión subutilizando el tiempo, para decirlo de buena forma, presidente.
Pero, diputado Barraza, bien que recuerde el diputado Orrego que es la primera sesión en que se ve el proyecto. Invitamos a los mocionantes. Y no... No concurrieron. Hay un ex senador, que ya no es senador, que mandó una carta pidiendo la aprobación muy formal, el señor Durana, de Arica, ex senador de la región de Arica, Parinacota. Antes de darle la palabra al ministro, le damos la palabra al diputado Sí, Barraza. la palabra también, presidente. Perdón, tú la pediste antes. Usted la pidió antes, parece. Muchas gracias. Y después el diputado Barraza va a cumplir el orden. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, también al ministro. Sumarme a lo que señalaba recién el diputado Orrego, por su intermedio, porque creo que es importante entender bien el objetivo de este proyecto de ley. He estado viendo varios de sus elementos. Me preocupa, por ejemplo, que en primer punto del artículo primero del proyecto de ley, lo que se hace es básicamente trasladar la redacción que hoy día está contenida en el artículo 290 al 289, pero con una modificación no menor, que el 290 hoy día establece un aumento en un grado de la pena en determinadas circunstancias a los delitos del párrafo completo, y cuando lo traslada al 289 es solo respecto de los delitos contenidos en el primer artículo, en el 289. Entonces, algo que pareciera ser la intención es que sea más gravoso, termina siendo más restrictivo. Y esto en el fondo es sobre la base de una lectura rápida. Después yo me voy al artículo, discúlpenme un segundo, pero me voy al artículo 31 bis propuesto y no termino de entender que tiene que ver con la prevención de enfermedades animales o plagas vegetales, el hecho de que se le pida la factura o la orden de compra a quien adquiere determinados vegetales o animales. Entonces, para entender en el fondo cuál es el sentido detrás de esto, porque puede ser que por mi ignorancia respecto del mundo de la agricultura o del comercio de bienes agrícolas o animales, esto puede ser que tenga todo que ver. Pero yo por lo menos no lo veo y me cuesta, creo que nos va a costar mucho entenderlo, señor presidente, si es que no es con la opinión, al menos de algunos de los senadores autores de la iniciativa. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Barraza. No funciona. Chuta, yo pensé que eso no pasaba en esta comisión. No pasa. No pasa. En otras sí. Presidente, por su intermedio, saludar al ministro de Agricultura, Jaime Campos, un agrado tenerlo aquí en esta mesa, y a el equipo del SAC que está presente. Yo tenía pensado un conjunto de preguntas asociadas a las capacidades operativas del SAC, a si el Ministerio de Agricultura tenía contemplado indicar la moción, indagar respecto de si lo que se quería era tipificar el objeto contaminado o la enfermedad, dudas que emergen de la lectura del proyecto. Pero el ministro pone un punto central. Si es que esto es materia de orden administrativo o orden penal, y la coherencia del sistema de la pena con el sistema de penas. Entonces creo que es muy pertinente la intervención del ministro en la condición de ministro de Agricultura, saliéndose de la condición de ministro de Agricultura, expone una materia muy relevante en materia de problematizar la situación penal. Entonces creo que el debate tiene temporalidades distintas. Habría que conocer la esencia del proyecto, los mocionantes, y luego también el parecer del Ministerio de Justicia. Entonces creo que no por acción de esta comisión, ni del presidente, pero está desorganizados los tiempos de intervenciones, que es primero y que es segundo. Eso. No se preocupe. Muchas gracias, diputado Barraza. Yo hace algunas semanas atrás pedí un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional para ver cuántas leyes sobre aumentos de pena o agravantes habían desde el año 2010 en adelante. Iban 141 nuevas, desde el 2010 en adelante. Desde el 2010 en adelante pedí un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional de cuántas leyes que aumenten las penas o agravantes hay desde el año 2010.
se han dictado 141. ¿Ah? Más las de esta semana y la semana pasada, yo creo que ya vamos, no sé, por las 150 o varias, digamos. O sea, hay un problema, o sea, no nos vamos a hacer eso entre nosotros. Aquí usted pone un ministro, señor ministro, un dedo en la llaga, que este Congreso hace mucho tiempo, digamos, que yo creo que por eso que muchos de, incluso los propios colegas de acá, han insistido en la necesidad de que haya un nuevo Código Penal, digamos, y se han planteado las cosas de esa manera. Pero claramente yo creo que el mundo legislativo durante las últimas décadas no ha sido muy riguroso con la escala de pena que nos enseñaban en la Escuela de Derecho tiempo atrás, pero bueno, el mundo también ha cambiado. Hago esa observación porque efectivamente hay un problema ahí que el ministro coloque el dedo en la llaga. Pero hoy día tenemos convocado también a los señores del SAC, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de la fiscalización, que hizo el diputado Kass, el diputado Rego también, y que a usted le interesa. Creo que también podemos avanzar en ese tema. Sin perjuicio, invitar a los autores del proyecto, reiterar la invitación para que venga. Pero, ministro, le damos la palabra y algunas consultas que hizo la diputada Giles y los otros parlamentarios para que usted las absorba, y después podríamos seguir con el SAC para meternos la cosa administrativa y saber qué está pasando en los hechos también. Ministro. Gracias, presidente. Aunque algunos no lo crean, a veces trato de ser prudente en la forma como digo las cosas. A veces me resulta, otras veces no. Y les ruego que por favor entiendan mi posición. Creo que mi intervención pasada me excedí del rol de ministro de Agricultura, en cuya calidad o condición he sido invitado. Y por eso es que simplemente he sugerido, he insinuado ciertos cursos de acción, puesto que no puedo invadir las órbitas de otras autoridades o de otros ministerios. Y por eso es que, a título de sugerencia o de insinuación, he indicado que sería bueno conocer la opinión del Ministerio de Justicia sobre el particular, ya que son ellos los que con más propiedad, independientemente de mis condiciones personales, pero con más propiedad institucional, podrían hablar de las dudas o de las inquietudes que les he planteado, que tienen que ver con el principio de la proporcionalidad de las penas, con la observancia del principio de la tipicidad, y lo que más me preocupa son los eventuales conflictos de concurrencia aparente de leyes penales que se puedan generar. Sí, yo tengo opinión, pero como persona natural sobre el particular, pero no como ministro. Y por eso es que insisto, sugiero de que agoten esa instancia. Partiendo de la base de que me parece interesante el que el Congreso legisle sobre esta materia. Y además, otra arista que tendrá que despejarla con el Ministerio de Justicia, si estas son cuestiones propias de infracciones administrativas o de infracciones penales, porque el derecho tiene que ser un todo armónico. Dicho lo anterior, les he agregado que si esta comisión aprueba y abre una instancia para presentar indicaciones, y ya una vez ya que se haya escuchado la opinión del Ministerio de Justicia, naturalmente que nosotros vamos a estar en condiciones en ese momento, pero no lo puedo hacer antes de escuchar la opinión del Ministerio de Justicia. Estaríamos en condiciones de presentar las indicaciones correctivas que les he señalado. Segundo punto. Sobre el rol del Ministerio de Agricultura y del Servicio Agrícola y Ganadero.
obviamente que las inquietudes planteadas por los honorables diputados van a ser respondidas por el director nacional que está aquí presente. Lo que sí les puedo señalar, y me imagino que el director nacional tendrá que concordar con lo que le voy a indicar, es que obviamente el Servicio Agrícola y Ganadero tiene recursos humanos, capacidades, experiencia para controlar este tipo de situaciones. Sin embargo, no puedo dejar de advertir que lo más probable es que esto va a implicar un aumento de los costos en el servicio, puesto que le van a llegar otra atribución y espero que eso quede reflejado, si es que la ley se aprueba, en el momento oportuno, en la aprobación de la ley de presupuesto que regula el presupuesto del SAC. Y claro, tiene el Servicio Agrícola Ganadero una red nacional que va desde Arica hasta Punta Arenas, que controla todos los pasos fronterizos oficiales y otros puntos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que en teoría la infraestructura está, pero que va a haber que naturalmente fortalecerla, pero a eso se va a referir ya de un modo mucho más específico el director nacional. Gracias, presidente. A usted, señor ministro. Entonces le vamos a dar la palabra al señor director nacional del SAC, que está aquí presente, don Domingo Rojas Filippi. Don Domingo, muy buenas tardes, bienvenido a esta comisión. Usted sabe el propósito de la misma, nos ha entregado también una presentación que va a hacer el señor director nacional. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la invitación. Preparamos esta breve presentación que resume las principales cifras. Me comentaron que no era factible proyectar y que por eso se entregó copia impresa. De todas formas... Pero es breve la cifra y se le hizo entrega y podemos hacer llegar copia. Sí. Bueno, vamos a retomar la sesión y le vamos a pedir, además el señor director del SAC nos entregó una copia. Señor director, proceda nomás. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante esta discusión. Partir tal vez dando algunos datos generales del servicio en función de las consultas que se escucharon. El servicio hoy en día tiene presencia en más de 100 controles fronterizos, tiene 66 oficinas sectoriales, más de 5.000 funcionarios en operación, eso en términos generales. Respecto de las facultades de fiscalización y inspección, según su ley orgánica, en el artículo 13, tenemos que puede ingresar a inmuebles, establecimientos, recintos públicos o privados donde existan o se manejen bienes objetos de fiscalización, registrar naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, cajas, embalajes o envases, requerir y examinar documentación relacionada con actividades fiscalizadas y pedir aclaraciones necesarias, entre otros, ¿no es cierto? Ahora, entrando en la presentación que se preparó, hablar de que el tema de comercio ilegal, que es hoy día tal vez donde, si bien tenemos estas facultades amplias, ¿no es cierto?, operan en controles fronterizos en los cuales están habilitados, pero estos normalmente se producen en pasos no habilitados. Es por eso ahí donde tenemos este vacío en el fondo de atribuciones. Este es un fenómeno que ha sido estructural, que viene en aumento en el tiempo en cuanto al volumen, la diversidad de los productos e incluso en las rutas logísticas que están usando en el fondo los involucrados. Existe una alta vinculación criminal también en varios de los casos, principalmente en la macrozona norte. Tiene obviamente múltiples impactos, afecta a la sanidad vegetal, animal, la seguridad alimentaria, incluso la salud pública y obviamente la competitividad exportadora cuando tenemos en el fondo plagas asociadas, ¿no es cierto? Y en ese sentido también la literatura y algunos datos que han compartido desde otros organismos
hablan de que cuando existe comercio ilegal, normalmente las detecciones rondan en torno al 5%. Entonces eso nos da a entender que los fenómenos son de tal magnitud que se requieren en el fondo acciones concretas para poder abordarlo. Ahora, en cuanto a fiscalizaciones, el SAC en el 2024 estuvo cerca de 1.000 fiscalizaciones asociadas a este tema de comercio ilegal, y el 2025 aumentó en más de un 30%, llegando a 1.357. Si hablamos de decomiso, esto implica alrededor de 500 toneladas anuales. Ahí hago alusión a lo que mencionaba el ministro. Esos decomisos requieren, en el fondo, transporte logístico y después destrucción. Y eso es el tema asociado, en el fondo, a recursos. En ese sentido, esto se concentra principalmente en las regiones de Arica y Tarapacá. Los productos agrícolas que más se repiten son palta, papaya, maracuyá, plátano. Los productos pecuarios, estamos hablando de huevos, queso y carne, tienen ahí relación tal vez con los precios, obviamente. Y dentro de nuestro análisis hemos detectado una correlación de un 0,73% entre los eventos de ingreso ilegal con los brotes de mosca de la fruta. En el fondo, cada vez que tenemos intercepciones, vemos y aumentan en el tiempo, vemos a la vez un aumento de brotes de mosca de la fruta que tenemos que hacer cargo. Luego, yendo para finalizar respecto del proyecto de ley que bien señalaron anteriormente los parlamentarios, por su intermedio, presidente, que se modifica acá el Código Penal en estos artículos respecto de la internación al territorio nacional de enfermedades y plagas vegetales, ¿no es cierto? También contempla la actualización del decreto 557 en cuanto a definiciones, certificados, tránsito, y aumenta la multa. Esto va asociado a lo que se decía antes, hacer este énfasis en documentación, certificado y determinar el riesgo basado en argumentos técnicos. Lo que mencionaba antes el parlamentario, por su intermedio, presidente, de revisar, por ejemplo, guías y facturas, tiene que ver con poder determinar el origen. Si uno ve una caja de tomates, no va a poder determinar si son de origen chileno o proceden de afuera, pero al solicitar los documentos tributarios y otros, puede determinar si tiene en el fondo un respaldo de producción nacional o si se encuentra ante un potencial ingreso ilegal. En ese sentido, creemos que obviamente el contar con mayores atribuciones que nos ayuden a dar respuesta a estos problemas que estamos enfrentando siempre va a ser bienvenido de parte del servicio, en la medida que en el fondo tengan un impacto real en los problemas que estamos viendo. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, señor director. ¿Alguna consulta al señor director nacional del SAC? De los señores diputados, señora diputada. Aprovecho. Perdón, diputado Orrego y diputado Cast levantó la mano. Diputado Cast, después diputado Orrego. Gracias, presidente. Saludos también al director por su intermedio. Y una pregunta más de orden práctico para ver cómo se aterrizan en el fondo las facultades y atribuciones en concreto, porque el proyecto en el fondo agrega las facultades de deducir querellas respecto de los delitos previstos. Asumiría que eso, en principio, o sea, se incluye porque hoy día no existe. Y eso sí, el artículo 7 de la ley incluye en su letra D conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses y fines del servicio, pudiendo al efecto ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que fueran necesarios o conducentes, directa o indirectamente, a la consecución del objetivo del servicio. ¿Eso hasta el día de hoy no ha servido, o hay algún pronunciamiento oficial que diga que no sirve para poder deducir querella? Y lo pregunto porque de otra forma esto podría ser una nueva facultad que es de iniciativa exclusiva del presidente, el poder darle nuevas facultades a servicio. Entonces ahí nosotros tendríamos un problema de orden constitucional. Entonces, para ver si es que hay alguna salida por ese lado y poder aclarar ese punto.
la consulta. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero aclarar que de formación no soy abogado y eso me va a tal vez limitar en mi capacidad de respuesta, pero sí, pero estudié y le voy a hacer empeño. Creo entender o intuir de la consulta respecto a las atribuciones actuales, si permiten o no deducir querellas. Claro, cuando nos referimos a ingresos que provienen de pasos fronterizos ilegales, no tenemos esa capacidad hoy en día, y eso obviamente limita el actuar del servicio, puesto que en términos simples estamos hablando de una falta o incumplimiento que conllevan una sanción que normalmente es baja, respecto en cambio esto que pasa a transformarse en un delito. Además, la propuesta también incluye en el fondo un aumento de las multas, y eso también obviamente complementa bastante bien y es lógico con lo que está planteando. Gracias. Sobre el punto, diputado Cas. Gracias. Y entonces hoy día cualquier tipo de querella tienen que hacerla junto o a través del Ministerio Público. Si esto o sea, sí, perfecto. Perfectos. Entonces tiene la palabra el diputado Orrego, después el diputado Barraza, después el diputado Cretón. Diputado Francisco Orrego. Por su intermedio, presidente, agradecer la presencia de la gente que dirige el Servicio Agrónomo y Ganadero a acompañarnos en esta Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Un primer comentario general. Tiendo a pensar que el proyecto es necesario. Tiendo a pensar que el proyecto efectivamente tiene utilidad jurídica práctica, y parto de la buena fe, de que la tramitación de este proyecto en particular pasó por 3 comisiones del Senado, fue aprobada de manera transversal, por ende confío en la pega que realizan nuestros colegisladores de la Cámara Alta, y en ese sentido, escuchando también la declaración principalmente del SAC, le falta diente, y al faltarle diente yo siento que lo que nos corresponde a nosotros es legislar a favor de este proyecto. Hay que ver en qué términos. Y ahí es donde le quiero hacer la pregunta en particular, señor director, por su intermedio, presidente. Cuando ingresa una fruta a nuestro país por determinados puertos, por ingresos, aeropuerto, terminal portuario, paso fronterizo, el SAC en particular tiene la facultad de poder procesar la fruta en ese mismo instante del ingreso, o tiene que hacerle un seguimiento. Estoy pensando en lo siguiente: cuando hablamos de los packing, el SAC está al interior del packing, lo que es financiado parte por la misma empresa que tiene la obligación de poner el servicio agrónomo ganadero al interior de su packing. Pero las pruebas de la fruta se realizan ahí mismo, se realizan al interior del packing. Y lógicamente existe una cadena de control donde se identifica cada una de las cajas que, por ejemplo, sale la cereza del país. Entonces tú puedes identificar caja por caja cuál es la fruta en particular o de qué lote vino el brote por caja. Es una cuestión realmente extraordinaria. ¿Podemos hacer, ustedes tienen la capacidad de hacer eso en la frontera, o habría que generar un procedimiento de seguimiento de la fruta desde su ingreso hasta el destinatario final, o si eso ya existe? Que lo pregunto de buena fe, desconociendo cuál es la cadena de control que tiene el SAC respecto de estas materias. Entonces la pregunta es bien simple: ¿se hace en la frontera? ¿Hay que hacerlo en los packing o hay que hacerlo en algún otro lugar que está establecido para el efecto? Diputado Barraza, te vaya acumulando las preguntas, señor director, por favor. O no se enoje. Hay que apagar, presidente. Ya. Director, por intermedio del presidente, el ministro ya hizo en su introducción una precisión respecto de que si se legislara tendrían que contar con las capacidades operativas asociadas a la discusión de la ley de presupuesto. Y por eso descuento esa pregunta, sin perjuicio de indagar también como pregunta en relación a cuál es el impacto de la circular número 2 en materia presupuestaria del Servicio Agrícola Ganadero a propósito del recorte presupuestario. Y en segundo lugar, ¿con qué capacidad de diagnóstico rápido cuenta el SAC en los puntos de control fronterizo para acreditar la presencia de plagas o enfermedades en términos de velocidad? Y en tercer lugar, la magnitud del impacto económico de estas plagas
para la economía. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diputado Cretón, que tenía la palabra también. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al director del SAC. Y yo creo que acá estamos todos conscientes del valor que tiene la salud fitosanitaria en nuestro país, que yo creo que es excepcional cuando uno mira a los países vecinos o mira a otras partes del mundo. Y creo que ante ese desafío enfrentamos problemas y dificultades nuevas, pues evidentemente que tiene que ver con el paso de fruta por pasos no habilitados, y también porque hoy día es mucho más fácil que se produzca algún tipo de plaga en nuestro país, de ingresos, etcétera, y hay un valor que yo creo que estamos todos de acuerdo que mantener, que es la salud fitosanitaria en nuestro país. Ahora, yo, presidente, me gustaría quizás tomarlo como acuerdo, si es que es posible, que cuando nos llegue un proyecto al Senado también se nos pueda imprimir o facilitar, aparte del comparado, el informe que viene al Senado, porque varias de las preguntas que tenemos acá nosotros también se hicieron. Yo estaba leyendo recién el informe en el Senado, y evidentemente que acá aparece, con respecto al objetivo del proyecto de ley, aparece evidentemente, por una parte, aumentar penas, por ejemplo, en materia de multa, que hoy día es de 1 a 75 UTM, de 10 a 1000 UTM, cerca de 70 millones de pesos. Lo cual me parece que es bueno, porque en el fondo, cuando se trata de resguardar algo tan importante como la salud fitosanitaria, creo que hay que aumentar las multas, porque hoy día estamos enfrentando más riesgos que probablemente enfrentábamos antes, y esa señal me parece que es realmente positiva. Y de hecho el SAC, cuando expuso en el Senado, planteó este tema también. Y por otra parte, esto crea efectivamente un nuevo tipo penal, y por otra parte aumenta pena y también sanciones administrativas. Ahora, la pregunta que yo tenía, porque usted decía, el director del SAC, que no es de formación abogado, y hay abogados que no tenemos formación en otro tipo de cosas, es con respecto al artículo 2 de este proyecto, que ingresa una serie de definiciones que al menos para mí son bastante nuevas en mi formación, por así decirlo, y que habla de términos que probablemente maneja mucho mejor el SAC. Entonces, por ejemplo, habla de algunas definiciones como qué es lo que se considera alimento para animales, de productos farmacéuticos, habla de definiciones también, define lo que es una enfermedad, esta es la que más me genera ruido a mí, que es mercadería peligrosa para los animales. Entonces quizás si es que el director se pudiese referir a eso, y si es que no, efectivamente nos puede hacer llegar algún tipo de oficio a través de la dirección jurídica del SAC con respecto a observaciones que pueda tener el SAC respecto de estas definiciones. Eso. Señor director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Ok, procedo a dar respuesta a los puntos que tomé nota. A ver, respecto de el ingreso, a ver, separemos lo que es importaciones de lo que son exportaciones. La producción de fruta en Chile que requiere exportar debe ser inspeccionada por el SAC y cuenta con un certificado sanitario que le permite entrar al mercado destino. Lo mismo ocurre en sentido inverso. Por tanto, nuestros funcionarios en frontera verifican esa documentación y si está todo en orden se le permite el ingreso a la carga, ¿no es cierto? Ahora, respecto al ingreso ilegal, y ahí es donde están los problemas, como no ocurren en un paso fronterizo habilitado, implica actuar, llamémosle, tal vez no el concepto legal, pero ante sospecha, por así decirlo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cuando hemos recurrido a tribunales, incluso siendo productos que no tienen superficie de producción en Chile, o sea que estamos hablando claramente de un producto de origen ilegal, los tribunales han fallado en contra de la acción que está haciendo el servicio. Ese es un poco el concepto que separa tal vez estas dos, en el fondo, situaciones, de quien cumple con la vía oficial y quien en el fondo está haciendo actividad de origen ilícito, ¿no es cierto? Respecto de la consulta de la circular 12, le puedo comentar, diputado, por su intermedio, presidente, que el recorte presupuestario del SAC fue bastante acotado, fue cerca de un 0,25%, y aprovecho de agradecerle nuevamente al ministro por eso. En el fondo ha sido bastante el apoyo que hemos recibido para poder realizar nuestras funciones.
En relación a la capacidad que tiene el servicio para evitar el ingreso de plagas en frontera, bueno, estamos en más de 100 pasos fronterizos, contamos con una serie de máquinas de rayos X para poder revisar equipaje, así como perros altamente entrenados que tienen sobre un 90% de capacidad de detección de olores, y eso nos ayuda bastante, así como la especialización de, obviamente, nuestros funcionarios en fronteras para los distintos tipos de en el fondo, de ingresos, ya sea de carga o de, en el fondo, persona. Si hablamos de magnitud del impacto económico de la economía, bueno, podemos hablar que Chile exporta 7.000 millones de dólares en productos agropecuarios, y obviamente eso se pone en riesgo cuando ingresan nuevas plagas, porque en el fondo nos van cerrando mercados. Fuera de tener, como bien ha mencionado varias veces antes el ministro, acuerdos económicos, al final de cuentas la sanidad también juega un rol de una ventaja competitiva, y que por tanto eso es muy importante cuidarlo. Ahora, respecto de la consulta del artículo 2, que tiene las definiciones, podemos discutir si el nombre en el fondo hace o no sentido, pero hablar de mercadería peligrosa se está refiriendo y está acotando a que es un producto que puede contener o transportar plagas y enfermedades, por tanto tiene un riesgo asociado. Y eso también ayuda a en el fondo, a aterrizar tal vez este proyecto con mayor precisión. Ahora, presidente, quisiera pedirle, respecto a una consulta anterior que hubo en materia que escapa a mis capacidades legales, como bien mencioné, pedirle si puede tal vez responder el asesor legislativo del Ministerio, Felipe Pereira. Gracias. Don Felipe. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, por su intermedio, a todas las diputadas y diputados. Respondo enseguida el punto que fue consultado por el diputado Cast, pero recapitulando lo que ha dicho tanto el director del SAC como el ministro de Agricultura, indicar que nosotros, el Ministerio presentó la urgencia de este proyecto porque este proyecto está en concordancia con la protección del patrimonio fito y zoosanitario, ¿ya? Por eso es que se le da esta urgencia, porque está alineado con lo que busca el Ministerio, ¿ya? La opinión del Ministerio respecto a este proyecto es positiva. Sin embargo, tenemos algunas aprehensiones que las presentó el ministro a fin de perfeccionarlo en su tipo penal, ya en su alcance. Son indicaciones que nosotros ya tenemos trabajadas, por lo tanto, en el momento que esta comisión abra el plazo de indicaciones, que solicitamos sea al menos de 30 días, porque sabrán que el plazo de una indicación por parte del Ejecutivo es un proceso un poco más lento porque pasa por actualizaciones, pero está en lista. Inclusive ya están conversadas con el Ministerio de Justicia, y respecto a lo que se planteó al principio, de que asista al Ministerio de Justicia, a nosotros nos parece que es positivo que se escuche a dicha cartera, puede ser en una instancia presencial o se les podría oficiar para que presenten la misma opinión. Y por último, respecto a la consulta específica del diputado José Antonio Cast, efectivamente se está agregando en el proyecto, quiero leer el inicio. Se está agregando en el artículo 7, respecto a las funciones y atribuciones del director nacional, una letra U, que es deducir querella respecto a los delitos previstos en los artículos 289 y 290 del Código Penal, que son precisamente los que se regulan anteriormente. Nosotros sí observamos que acá este artículo podría ser de iniciativa exclusiva, y el ministro ha planteado que no habría problema en que nosotros indicásemos o patrocinásemos esto para que quedase subsanado. Eso es lo que puedo indicar. Perfecto. Le agradecemos mucho. Tenemos otros invitados también. Antes, por si acaso, quiero proponer algunos acuerdos. Bueno, la invitación al ministro de Justicia, estamos todos de acuerdo en que lo invitemos. Yo entiendo que no hay ninguna dificultad, además él es colegislador, pero para tomar el acuerdo y se pronuncie respecto del proyecto específicamente. En segundo lugar, yo quiero pedir que pidamos un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, a raíz de que nos haga un informe sobre todas las normas sancionatorias, penales o administrativas sobre la materia, digamos, para ver. El ministro insinuó aquí que puede haber algunos concursos
de normas, y creo que es bueno que la biblioteca nos ayude en eso, para despejar eso. Si les parece, habría acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Gracias, colegas, y eso había visto acá. A insistir a los autores de la moción también, bueno, invitarlos nuevamente para que concurran. Perdón, diputado Cretón, sobre el punto, entiendo. Sobre el punto, agregar a los acuerdos también de que ojalá tengamos la posibilidad en la comisión de poder presentar PowerPoint y que ojalá eso lo pudiese resolver la Secretaría. Y también, si es que es posible, que nos pudiesen, si es posible, imprimir los informes cuando vienen proyectos del Senado para tenerlo igual que el comparado. Le pedimos de inmediato el diputado que lo desee, algunos que se conforman con lo digital, pero el que desee el impreso de los informes, señor secretario, se lo hacemos llegar, ¿ya? Porque algunos a lo mejor no lo quieren en papel. Entonces tomemos ese acuerdo, que quede claro respecto del al tiro. Al tiro, hagámoslo al tiro, es que estoy tomando los acuerdos por si disminuye la asistencia a la sala. Y luego, respecto del problema que tuvimos con la presentación, bueno, efectivamente se quitó una señal, me dijo el señor de informática, pero se puede perfectamente poner con el pendrive, digamos, a traer a la antigua, digamos, y no por directo, digamos, desde el computador por señal, sino que tiene que ser con pendrive. Sí, eso es lo que informaron, ¿cierto? Por supuesto, señor secretario. Sobre estos puntos, sí, agréguenos. Hay un tema que nos podrían colaborar los miembros de la comisión en relación con este punto, y es que hay una cuestión en relación con la posibilidad de participar en forma telemática en las comisiones, que estaba regulado por un acuerdo de comités del periodo legislativo anterior. Todos los acuerdos de comité que regulan procedimientos generales al momento en que se renueva la Cámara quedan sin efecto. Entonces, ese acuerdo regulaba la participación en las comisiones de forma telemática de las personas que la comisión invita. Por ejemplo, si era una autoridad pública, exigía un quórum elevado para que la comisión pueda tomar ese acuerdo. Para los particulares era mucho más fácil. De hecho, nosotros estábamos hace poquito con académicos de universidades que participaban vía online. Entonces, lo que nosotros queremos es un poco que se defina nuevamente, tal vez no para todo el mundo, pero por lo menos para los académicos, que nosotros valoramos mucho su participación en las comisiones, que puedan participar vía online y colaborar con esto y tener la posibilidad de hacer fácilmente las presentaciones a través del sistema Zoom y el link que nos comparten. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, pide que usted hable con sus propios comités buscando acuerdo en esa materia. Diputada Gil y diputado Cretón. Sí, presidente, a mí me gustaría consignar a propósito que son cuestiones completamente distintas, o sea, la capacidad que tiene que tener esta comisión y todas las comisiones de la Cámara, para lo cual hay un presupuesto, hay una asignación de responsabilidades y hay, quiero decirlo de la manera más elegante, abundante personal muy bien pagado para que podamos tener aquí las presentaciones del caso. O sea, me parece que eso no tiene que ver, a mi entender, con este otro asunto que dice relación con si se autoriza o no esto que se había autorizado, de que hay que decir que esto tiene una historia, desde la pandemia, en que algunos intentaron cerrar este congreso, fuimos en un momento 12 personas las que nos mantuvimos aquí de cuerpo presente, porque es evidente a mi juicio que la legislatura debe ser presencial, ¿ya? Como lo es, si no podríamos estar cada uno en su oficina y tener esta, ¿ya? A mí me parece muy importante además que la mayoría de los concurrentes a esta comisión, partiendo por los diputados, sean presenciales. Un proceso legislativo requiere eso, entonces hay unos temas profundos de filosofía del derecho, digamos, que dicen relación con lo que se acaba de mencionar, y yo al menos quisiera muy soberamente separar asuntos. Uno es que a mí me parece que la petición que por su intermedio hace el diputado respecto de que tengamos la posibilidad de las presentaciones es algo que no entiendo cómo no lo tenemos. O sea, no entiendo por qué tenemos una persona menos. Aparentemente eso está designado una cantidad de personal a la Comisión de Hacienda, pero resulta que esto tiene que poder funcionar una Cámara sin que se desaparezca el personal de las otras comisiones porque hay un megaproyecto en Hacienda. ¿Ah? En fin, yo sin querer meterme en la parte administrativa que no me corresponde, sí quiero decir que como diputada exijo que aquí existan las condiciones para trabajar necesarias, como por ejemplo
que se puedan ver PowerPoint, se puedan compartir las ponencias a través de los medios digitales que tenemos, ¿ya? Otro tema es, separado de eso, que haya o no haya un acuerdo de comités para que puedan concurrir académicos. A mí me parece que los académicos podrían concurrir personalmente, como ocurrió durante 200 años aproximados de fórmulas de congreso, precongreso, congreso prehistórico, pero donde se expresa la soberanía popular. A mí me parece que lo presencial es lo más adecuado, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Cretón. Sobre el punto, comparto con la diputada Giles, ya quizás mucho más efusiva que uno al momento de manifestar la petición, pero respecto al segundo punto, yo lo recojo la petición por su intermedio que nos hace el secretario, porque de hecho en la Comisión de Seguridad tuvimos esta misma discusión, de que efectivamente había un acuerdo que tiene una historia, que viene de la pandemia, para que se pudiese hacer presentaciones vía Zoom. Yo creo que es importante que los comités parlamentarios lo tomen como norma excepcional, pero también creo que es importante, considerando dos puntos al menos, de que sí sea posible hacer presentaciones vía Zoom. La primera es que estamos viendo una crisis producto del alza de los combustibles y todos los países, para ahorrar energía, incluso han profundizado el teletrabajo o sistemas online para poder hacerlo. Hay países que han acortado la jornada laboral en un día precisamente para evitar el traslado de personas y el gasto de combustible. Y por otra parte es un argumento que tiene que ver con las regiones. De repente hay expositores que no son necesariamente de Santiago o de Valparaíso, que están más a mano, que perfectamente podríamos escuchar en esta o en otras comisiones, y que la verdad es que venir presencial les significa un gasto, y creo que también es importante por un argumento de descentralización que los comités puedan ver esta propuesta. Yo me comprometo al menos de hablarlo con nuestra jefa de bancada. El diputado Leiva en la Comisión de Seguridad había propuesto exactamente lo mismo, y espero que los comités puedan ver esto, porque en el fondo la idea es que acá podamos escuchar más gente, y si eso se puede hacer vía Zoom, me parece que es una noticia positiva. Bueno, muchas gracias. Hicimos un paréntesis para tomar los acuerdos y estas otras expresiones. Tenemos pendiente y tenemos que escuchar al señor Miguel Canala Echeverría y también a la señora Margot, que está aquí presente, y doña Margot Ríos Mamani. Partimos, doña Margot, y está don Federico Yohou también, ¿no? ¿Perdón? ¿No? Asociación de Agricultores de Arica está presente, aquí me informan. No está, el señor Federico Yohou no está. Entonces tenemos dos expositores más para darnos el tiempo. La expositora, doña Margot Ríos, le vamos a dar 15 minutos, ¿ya? Para que usted exponga con tranquilidad, y después al señor Miguel Canala Echeverría. Perfecto. Si usted, señor ministro o su asesor, quiere retirarse, pero por favor. Suspendemos por 30 segundos para que se retire el ministro. Entonces le vamos a dar la palabra a la señora Margot Ríos Mamani, presidenta del Consejo Asesor Regional del INDAP de la región de Arica y Parinacota. Señora Margot, tiene la palabra. Ese mismo. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos bien. Ya, Kamisaraki Sumajaipu, muy buenas tardes a todos los presentes. Por su intermedio, presidente, saludo a los honorables diputados y a todos quienes van a exponer en esta comisión. Bueno, mi nombre es Margot Ríos Mamani, soy presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP de la región de Arica y Parinacota. Muy agradecida por la invitación y poder plantear igual desde la mirada, desde el agricultor, el pequeño agricultor, cómo nos ha afectado el contrabando en la región. Bueno, así como entra la migración, de la mano entra el contrabando. Tenemos más de 100 pasos irregulares donde puede ingresar este contrabando. En el año 2020-21, con el tema de la mosca a la fruta, nos fuimos muy golpeados los agricultores de la región de Arica Parinacota. Lamentablemente, yo digo, colindamos con dos países donde el contrabando va y viene, Perú y Bolivia, y no podemos hacer nada al respecto. Nos autoconvocamos muchas organizaciones y manifestamos nuestra postura como agricultores, cómo nos ha afectado. En su momento el SAC, hubo un momento de que cuando inician en terreno el tema de la mosca de la fruta, se talaron árboles a muchos agricultores, cosa que no se debía hacer. Descargas de fruta
a los 200 metros. No se entregaba un formulario que dijera son tantos los kilos que al agricultor Juan Pérez se le descargó. Tampoco. Conseguimos que se pudiera entregar ese documento, porque el día de mañana, en ese momento no teníamos nada en las manos, algún tipo de seguro que pudiera proteger al agricultor. Como el agricultor podía dar fe y decir, a mí me descargaron 600 kilos, a mí me descargaron 1000 kilos. ¿Cómo damos fe si solamente la información la tenía en ese entonces el SAC? En ese momento el director regional del SAC a mí me dice, pero señora Margot, nosotros tenemos la información, pero también la tiene que tener el agricultor afectado. Cuando yo salgo del país, ingreso de Perú a Bolivia, algún tipo de producto que no se puede ingresar, a mí el SAC me da un acta de incautación. En ese entonces no se daba ningún tipo de acta de descarga de las frutas que se le descargaba al agricultor en un rayo de los 200 metros. Conseguimos que se pudiera dar ese documento, pero necesitábamos un seguro en ese momento. ¿Por qué? Porque el agricultor tiene que seguir produciendo. Hemos visto cómo se han incrementado los fertilizantes. Los agricultores que no son dueños de la tierra tienen que pagar arriendos a bienes nacionales, arriendos muy altos, ¿ya? Y hay que seguir produciendo. El agricultor produce alimentos para la nación, y eso yo coloco en la mesa. Entonces, ¿qué hacemos al respecto con el contrabando? Vemos cómo en el terminal del agro, en nuestra ciudad de Arica, se venden productos de contrabando en una feria establecida y las autoridades no hacen absolutamente nada. El SAC, el Servicio de Impuesto Interno, Salud, fiscalizan a los agricultores que están en forma legal. Pero ¿y quién fiscaliza a los que están fuera del agro si están establecidos con toldo y con todo? Entonces, por un lado decimos, hay que incrementar los recursos. El SAC necesita más recursos, estoy de acuerdo. Pero ¿y quién se encarga de fiscalizar? Entendemos también que el SAC no tiene las atribuciones suficientes para poder incautar un camión. En su momento, ¿qué es lo que planteamos en el anterior gobierno? Era la incautación del camión de contrabando. Si un camión de contrabando, por ejemplo, trae 100 millones de productos hortícolas, ¿cuánto es lo que paga como multa? 6 millones, 7 millones, pero ¿cuál es el perjuicio? El daño que le hace a la región es enorme. Prácticamente Arica Parinacota ha sido una zona de sacrificio, ha sido una barrera sanitaria para el resto del país. Arica Parinacota contribuye con la producción hortícola con más del 45% de los productos hortícolas. Producimos durante todo el año en diferentes pisos ecológicos y somos el sostén del país. Producimos en contraestación. Entonces consideremos también a los agricultores, porque he escuchado atentamente lo que han dicho los honorables parlamentarios. Hablamos de las empresas, de los agricultores. ¿Quién habla del pequeño agricultor? Me hubiese gustado que el señor ministro se hubiese quedado y hubiese escuchado el sentir de Arica Parinacota, cómo seguimos avanzando. Nosotros estamos muy interesados y hemos participado, yo en mi calidad de presidenta del Consejo Asesor Regional de INDAP, participé en las comisiones de Agricultura del Senado, plasmando el tema de la mosca de la fruta, plasmando el tema de la incautación de este camión, plasmando también el tema de que el chofer no tiene ningún tipo de sanción, siguen circulando. El SAC tiene conocimiento de que son los mismos camiones reincidentes, son los mismos choferes reincidentes. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? O sea, entran y salen y nadie hace absolutamente nada. A nosotros nos interesa que esta ley pueda llegar al final, que se pueda incautar el camión. En su momento en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó en Arico, que es muy bueno que las comisiones salgan a regiones para poder escuchar también a otros actores, ¿ya? En ese momento se me preguntó, pero señora Margot, si nosotros incautamos un camión nos vamos a llenar de camiones. ¿Qué hacemos con tanto camión? Yo pregunté, bueno, ¿y los camiones pueden circular en Chile? Me dijeron que no. Bueno, entonces que sea chatarra y que los recursos sean para la región de Arica Parinacota, porque es la región que está más afectada. Colocar de ejemplo, una agricultora, sector de las joyas, productora de huevo, con arriendos fiscales, la bandeja de huevo de contrabando puesto en Arica sale 3.000 pesos. ¿Cómo, señor presidente, uno puede seguir avanzando en igualdad de condiciones y no puede competir con 3.000 pesos el huevo puesto en Arica versus 7.000, 8.000 pesos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que comprar insumos, tenemos que pagar arriendo a bienes nacionales, tenemos que vivir, tenemos que pagar impuestos, pero sin embargo el agricultor establecido, al pequeño agricultor es al que se le fiscaliza, pero sin embargo al que viene, el contrabandista, que vende el 1 de mayo, Día del Trabajo, había un camión estacionado, incluso está en las redes sociales con patente y todo, vendiendo papas. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Decimos, pucha, nosotros estamos al día, pagamos y pagamos y pagamos, no podemos colocar nuestras frutas. La naranja, por el tema de las fumigaciones, no puede ser vendida, pero sí la naranja peruana está en el agro.
¿Por qué nuestros productos no pueden ser vendidos? ¿Por qué no se considera el aporte que hacemos a la seguridad y soberanía alimentaria del país? Yo quiero colocar un ejemplo, señor presidente, por en su intermedio. Año 2025 y hasta el año 2026, hasta el 6 de mayo, 491 días. El SAC realizó 167 procedimientos en 167 días. La incautación fueron de 355.627,8 kilos incautados, o sea, más de 355 toneladas. Si yo hago un análisis, esos 491 días, ya menos los 167 días que hubieron procedimiento, yo tengo 324 días en que el contrabando ha ido y ha venido. O sea, esos días no se han fiscalizado. El contrabando entra por los pasos irregulares. Entonces ahora se pueden explicar cuántas protestas han habido. Hace poco en la cuarta región hubo una protesta por el tema del SAC, los protocolos y todo eso. Vamos a seguir con el contrabando. ¿Por qué? Porque no hay algo ejemplificador, una ley que pueda sancionar al contrabandista. Es muy fácil al dueño del camión que viene de Perú y de Bolivia ingresar el producto e irse a su país, volver y irse, y eso es lo que ha hecho durante muchos años. ¿Y quién es el perjudicado? Es el agricultor, el pequeño agricultor, que el día de mañana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar la tierra del que es dueño y la va a vender, y se van a construir casas. Pero ¿quién pierde? Es la nación, porque son los productores de alimentos. El agricultor produce alimentos. La soberanía y la seguridad alimentaria es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Estoy en los minutos? ¿Sí? Bueno, colocar este ejemplo porque es evidente, si tuvimos 167 procedimientos, los demás días no hubo en realidad una fiscalización. No digo que el SAC esté haciendo el trabajo mal, uno viene también no tan solo a cuestionar, viene también para que los procesos se puedan mejorar, pero de las miradas desde el agricultor, desde el que vive en Arica Parinacota, porque es muy fácil plantear temas acá cuando uno no vive en la región de Arica Parinacota. Está muy invadido con el tema del contrabando. Si ustedes van y visitan, pero no lo hagan como parlamentarios, háganlo como personas. Instálense ahí en el terminal del Agro y van a ver cómo se venden los productos, pesticidas, queso, trucha. Se vende de todo, pero a diestra y paciencia de todas las autoridades. ¿Y quién hace algo al respecto? Nadie. Los tenemos instalados en todos lados. El agricultor ya no puede más. Hoy día, justamente, uno de los temas que planteé en Agroseguro como presidenta acá fue el tema que no teníamos un seguro. No había un seguro para el agricultor que estaba caído. El año pasado, desde el 13 de mayo, Agroseguro implementó un seguro, pero hoy justamente se vence. No tenemos nada. La ley orgánica del SAC habla de subvenciones, pero tampoco, en el gobierno pasado tampoco hubo una manifestación de parte del SAC y ellos decían, no, es que no existen las subvenciones, pero la ley lo dice. ¿Y qué hacemos al respecto? Nuevamente quedamos cruzados de brazos. Entonces también necesitamos que la gente que está perjudicada también pueda tener una retribución económica. No le podemos decir a los agricultores de Azapa, no siga produciendo guayabo, no siga produciendo este y otro producto, porque necesitamos seguir viviendo, necesitamos seguir produciendo. Permiso. Y es por lo cual, señor presidente, por su intermedio, solicitamos de que se pueda agilizar la ley, que tomen en consideración el lugar geográfico en el que está Arica Parinacota. A diario pasa el contrabando, así como pasan los productos agropecuarios de contrabando, también pasa el guano, pero ¿quién hace algo al respecto? Si miramos en forma centralizada, sí, la ley hay que pasarla, yo entiendo, yo no soy abogada, pero sí soy agricultora, sí le puedo manifestar el sentimiento del agricultor de Arica Parinacota, que ya no podemos más, ya no podemos seguir haciendo agricultura como se hacía antes. Estamos limitados con el tema de la mosca de la fruta, que en este momento no se proliferan tanto porque hace frío, pero en el verano sí. ¿Qué hacemos al respecto? No podemos hacer absolutamente nada, necesitamos agilidad. Trabajamos un grupo de organizaciones, entre ellos están los agricultores de Arica, ¿ya? Una asociación, los olivicultores, la comunidad de agua del canal de Azapa, que son 1.800 regantes, la Junta de Vigilancia, y muchas organizaciones hicimos una presentación a corto, mediano y largo plazo que se la voy a hacer llegar. Y dentro de esos puntos, una de las cosas que también quiero mencionar, aparte de endurecer las penas, presentamos sugerencias de estrategias.
fortalecer la protección fitosanitaria y zoosanitaria del país, endurecer las sanciones para quienes introduzcan y transporten y comercialicen ilegalmente productos agrícolas. Deben mejorar los mecanismos de fiscalización, coordinación entre los distintos organismos públicos. Pero el SAC, señor presidente, tiene que trabajar de la mano con el agricultor, que es lo que realmente necesitamos. Y es por lo mismo, le recalco, le reitero, de que se pueda llegar a su fin esta ley. Piensen como que fueran habitantes de Arica, Parinacota, y no está centralizado. Piensen que viven allá y que a diario tenemos que combatir en realidad el contrabando, tenemos que combatir la inseguridad de producir. Estamos en un lugar específico donde prácticamente parece un pueblo sin ley. Queremos que la autoridad esté más cerca de nosotros, queremos que también se respete al agricultor, que el agricultor que está establecido, el agricultor que está pagando sus impuestos, también se sienta protegido, también se sienta de que puede vender sus productos, porque son productos de calidad, pero no porque la producción de contrabando que viene de los vecinos países, en realidad estamos invadidos de esos productos y no podemos seguir avanzando, de esa manera no se puede. Pensemos en los alimentos que se lleva cada ciudadano a su mesa. Y esa producción la hace Arica, Parinacota con más del 45% de la producción hortícola. Si dejamos de producir, no van a haber alimentos para la nación el día de mañana. Y eso coloco en la mesa, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Margot, por su intervención. Le vamos a pedir la intervención a la Asociación de Agricultores de Arica. Está aquí don Federico Yohou y don Máximo Carl, ¿no? Entonces está solo, no. Perdón, don Miguel Canal Echeverría y don Rodrigo Gallardo, si quiere, don Rodrigo, adelante. Entonces le damos a dar la palabra a don Miguel Canal Echeverría y después hacemos preguntas. Desde ya le vamos a pedir al director del SAC que nos oriente un poquito a propósito de las observaciones que hizo la señora Margot, que creo que es muy importante escuchar al SAC. Muchas gracias, presidente, por Manuel Canal Echeverría. su invitación y saludo a los parlamentarios presentes. Yo traía también un PowerPoint, no sé si se pudo imprimir. Sí, ese que está en blanco y negro. Sí, yo creo que pedimos que se pudiera imprimir. Quisiera, no sé si tienen copia, que es importante. Vamos a pedir que lo copien. Sí. Pero quisiera dar algunas indicaciones previas. Primero, indicar que lo indicado por la señora Margot hace pocos instantes refleja de manera muy realista y cruda lo que está ocurriendo con el tema del contrabando y el ingreso de productos ilícitos, ¿ya? No tan solo esta situación está afectando, como ya lo indica, a los pequeños agricultores, sino que también al sector frutícola en su totalidad. Nosotros representamos a los exportadores de fruta. En nuestra entidad está prácticamente más del 85% del volumen que se exporta que se exporta por Chile. Ya estamos hablando de una industria que genera 8.000 millones de dólares por año, o sea, es la segunda industria más grande del país después del cobre, para que uno tome una dimensión. Y la verdad que esta actividad se sustenta en un pilar fundamental y que es una ventaja competitiva que tiene nuestro país, que es la sanidad. Y específicamente me refiero al tema de la mosca de la fruta como un ejemplo, porque este problema hoy es con la mosca de la fruta, pero mañana puede ser con cualquier otra plaga, igual de devastadora, que no está presente en Chile. ¿Qué ha estado sucediendo? A raíz de los últimos, yo diría los últimos 4 años, las detecciones de mosca de la fruta han ido aumentando en forma casi exponencial. Han pasado de 2 o 3, que han sido habituales, y normalmente en las zonas de la región metropolitana, a casi 65 o 40 el año pasado. Y la pregunta, bueno, ¿qué ha cambiado en la situación actual que ha llevado a esta explosión respecto de esta presencia de este insecto? Estas detecciones se han producido en zonas incluso que normalmente no ocurren. Hemos tenido focos en Copiapó, focos en la región de Ovalle, e incluso hace 2 temporadas en la región de la 6ª región, la región de O'Higgins, en la 8ª región, lo cual evidentemente está generando una inquietud muy importante porque Chile empieza a perder por esta situación una ventaja que ha logrado por muchos años diferenciarse de otros países. ¿Qué ha
¿Qué consecuencia ha tenido esto? Hay un diputado que estaba preguntando. El Estado ha gastado entre el 2022 y el 2025, o sea, los últimos 3 años, 75.000 millones de pesos en erradicar estos focos. Y el sector privado ha invertido, ha gastado quizás 2 o 3 veces más en también modificar sus formas de operar, sus formas de exportar y todos los requisitos que ponen los países para poder exportar cuando está presente este insecto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un problema que tiene costos gigantescos para el país y se pone en riesgo a una actividad que depende en parte importante de su fitosanidad. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto en el sentido de que las principales amenazas que tienen rubros producidos o vinculados al sector de alimentos son estos. Lo vivimos hace poco con los salmones, con el virus ISA, casi destruyó la industria. O una plaga devastadora que puede llegar mañana en la parte ganadera, la fiebre aftosa. Lo tenemos hoy día con influenza aviar, la mosca y la fruta. Por lo tanto, la principal amenaza que pone en riesgo esta actividad es el ingreso de plagas o enfermedades que en Chile no están. Y ahí está el problema principal. Hoy día, está en riesgo el 65% del volumen que exporta Chile en países donde este insecto, esta mosca de la fruta, es considerada una plaga peligrosísima. Y por lo tanto, al no proteger esa situación, ponemos en riesgo una parte importante de lo que hemos estado exportando. ¿Qué ha ocurrido? Y nosotros hablamos de un cambio de paradigma. Siempre han existido focos de mosca en la fruta, pero nunca en la magnitud que tenemos hoy. ¿Y por qué? Yo los invito a ver en la presentación una foto, que es esta, y aquí está la explicación. Hoy día lo que está ocurriendo es contrabando. Aquí hay un negocio que están haciendo, un negocio ilícito, que están haciendo una serie de comercializadores que están transportando frutas ilegales del norte hacia el sur del país y distribuyéndolas a lo largo de Chile, es decir, en todas las ferias libres que uno conoce, han ido esto proliferando. Y por lo tanto, contra esto es lo que hay que combatir. Y lamentablemente, la legislación o las facultades que tiene el SAC no le permite ser eficiente en esto. Lo dijo la señora Margot recién. Es inaceptable que estos transportistas pasan 4 o 5 veces por el mismo lugar y nadie les hace nada. O sea, el SAC, evidentemente, con las limitaciones que tiene, lo acaba de explicar el director, porque no tiene capacidades legales, confisca esto. Pero el transportista sigue su camino y lo vuelve a hacer y lo repite y lo debe tener seguramente dentro de su costo, el riesgo de que lo encuentren. Por lo tanto, sin contradecir lo que dijo el ministro respecto de la técnica legislativa, es evidente de que esto es un delito y hoy día este delito no está en los cuerpos legales. Lo que nosotros estamos buscando es que sea un delito, ¿ya? Y ese delito, además, con dientes, como lo dijo el diputado, para que el SAC pueda hacer su trabajo y nos proteja a todos. Ustedes, me imagino que han tenido, quizás muchos de ustedes, la oportunidad de viajar fuera de Chile, quizás han pasado por Australia, han pasado por Nueva Zelanda, y la rigurosidad que tiene el servicio sanitario en esos países gigantesca. Si usted no declara lo que trae y lo pillan, lo deportan. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, este país que quiere crecer como productor de alimentos para el mundo, debe también tener una legislación que sea acorde con esa exigencia que hoy día tenemos y ese cambio legislativo y esa modernización de los cuerpos legales que hoy deben efectuarse. Yo desconozco si es administrativo o hay que cambiar la ley, no me voy a pronunciar sobre eso, pero lo que sí está ocurriendo es que la actual normativa no está controlando lo que yo acabo de indicar. Y en consecuencia hay algo que no funciona. O no alguien no hace el trabajo o la ley no permite que eso se realice. Y yo tengo la impresión de que es la ley la que no está permitiendo que esto se efectúe con la eficiencia que se requiere. Nosotros hemos estado en permanente contacto con el SAC, ellos hacen un esfuerzo enorme por tratar de controlar esto, pero lo cual es muy difícil. Y hacen un tremendo esfuerzo. Yo comparto las inquietudes de mi antecesora respecto a los problemas productivos que esto genera, pero evidentemente el SAC también tiene que hacer su trabajo para evitar de que esta plaga se siga expandiendo. La forma de combatir este problema como todas las cosas en la vida, es multifactorial. Aquí hay
elementos que debe hacer el SAC. Evidentemente el control fronterizo de los pasos ilegales es un elemento importante y pensamos que el nuevo programa de Frontera Segura evidentemente va también en esa línea. El refuerzo del uso de insectos estériles, o sea, hay una serie de aspectos técnicos que el SAC está incorporando dentro de su procedimiento que también van en la misma línea, pero esto queda cojo sin ley, sin dientes para que quien cometa este delito tenga la sanción que se merece. Y eso es lo que nosotros nos anima a que esta comisión pueda avanzar en esa línea, porque aquí se está poniendo en riesgo mucho trabajo, mucho esfuerzo de pequeños agricultores, medianos y grandes. O sea, aquí se está poniendo en riesgo un área económica de este país tremendamente importante por la falta de legislación que permita hacer cumplir la ley y que evitemos este contrabando. Aquí hay un negocio, esto igual que los cigarros. Aquí alguien encontró una veta y hoy día se está esto movilizando por pasos ilegales, obviamente. Estos camiones que yo acabo de mostrar no entran por Chacayuta, pues los encontraría el SAC, podríamos decir. Entran en pequeñas cantidades por pasos ilegales, se acopian en distintos lugares y después se transportan hacia el sur. Entonces ese es el problema y por lo tanto creemos firmemente que la ley hoy día o no se está cumpliendo o la ley no está vigente para evitar esto. Y eso es lo que a nosotros nos anima y que esta comisión pueda avanzar decididamente en esa línea, porque aquí evidentemente estamos siendo perjudicados muchos y como acaba de decir el señor Margot, yo comparto plenamente su inquietud. Hoy día Arica está prácticamente aislada desde el punto de vista productivo, justamente por este problema, y sería una catástrofe gigantesca que esto se siga expandiendo por falta de legislación o falta de un cuerpo normativo que sea eficiente para evitar este problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, don Miguel. Tenemos algunos minutos todavía. Voy a hacer una consulta, después don Francisco, después don Antonio. Dame un segundo, Francisco. Voy a hacer una para que no se me olvide, disculpa que no la... que la tenía recién anotada, que es un poco obvia, pero quiero despejar eso de base. Ahora, es fruta prohibida, o sea que tiene prohibición de entrar por distintas razones, o sea, es fruta contaminada o fruta que genera problemas en el país, o sea, ya viene de origen con problemas, eso quiero determinar, porque si no entrarían por los lugares habilitados, por supuesto, o evaden impuestos, o evaden sanidad, es o es una fruta robada, o es todo lo que usted indica, ya todo lo anterior. Todo lo anterior. Me queda claro, disculpe, diputado Rego tiene la palabra. A ver, Miguel, Rodrigo y Margot, ¿cierto? Por su intermedio, presidente, muy agradecidos de que hayan venido a conversar el día de hoy con nosotros. Me imagino que vienen desde Arica, que son productores en Arica y que se han costeado el pasaje para llegar a esta comisión. Entonces, vaya desde acá un saludo a todos ustedes y lo que a nosotros nos corresponde es recibir a la sociedad civil, entender sus necesidades, sobre todo, Margot, tu preocupación y empatizar contigo, ¿ya? Te lo transmito a nombre de esta comisión. Espero estar representando a todo el resto de los parlamentarios. Lo mismo para la sociedad productora. Varias cosas, realmente varias cosas, porque escuchando sus intervenciones, no sé si escucharon la primera intervención que yo tuve en esta comisión, pero me preocupaba el tipo penal. Y me preocupaba el tipo penal, que es valga la redundancia, la forma en que la ley establece una sanción, ¿cierto? Una conducta que se prohíbe. Y en ese sentido, cuando uno analiza el artículo 289 del Código Penal, el tipo es la propagación. El tipo es la propagación de enfermedad animal o plaga vegetal. Yo busco un tipo penal en esta ley, porque experto en la materia no soy, busco un tipo penal de ingreso ilegal de animales o especies vegetales al país, no lo encuentro. Sí, no, sigue siendo propagación. Sí, pero con agravante. Si la propagación de enfermedades a que se refiere este párrafo se origina con motivo, no está sancionando el ingreso ilegal al país. No hay un tipo especial. Lo que hace es un agravante de responsabilidad cuando el ingreso es de carácter ilegal. Por ende, al no existir un tipo penal específico de ingreso ilegal animal, lo que hace es aplicar la regla general. Y la regla general es de ingreso de bien mueble. O sea, de contrabando. Contrabando en general. Entonces, por eso me preocupa mucho y me importaría mucho tener un experto, señor presidente, en materia de derecho penal y en esta materia, porque le insisto que no encuentro el tipo penal de ingreso ilegal de animales o especies vegetales y solo encuentro agravante respecto del ingreso con propagación de enfermedades.
Entonces, si falta la tipificación de un delito, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros es al menos tipificarlo. ¿Por qué? Porque ustedes están hablando de la incautación de camiones. Y la incautación de camiones efectivamente requiere una autorización especial por ley. Y nosotros que estamos analizando el Plan Nacional de Reconstrucción, en la materia de cigarro no existe esa atribución. Y lo que está haciendo el Plan Nacional de Reconstrucción es precisamente establecer la facultad de incautar camiones. Y si eso no lo tenemos presente en esta ley, vaya que sería bueno analizarlo para ver si podemos incorporar como indicación, si así lo considera el Ministerio y el Servicio Agrónomo Ganadero, como una de las atribuciones. No veo el problema de aquello. Me genera duda saber qué pasa con la fruta decomisada. ¿Dónde termina esa fruta? ¿Se destruye? No tengo idea. Lo pregunto desde la absoluta ignorancia. ¿Y qué hacemos con el camión también? Son dudas más que respuestas que yo le planteo a la comisión, que me interesa sobre todo escuchando a los expositores. Y solo para finalizar, presidente, sería la primera petición, traer algún especialista en derecho penal que nos pueda, en derecho penal animal. No sé cuál sería la especialidad de mi colega en esta materia, pero derecho penal de medio ambiente quizá es la especialidad en particular. Eso sería lo primero, señor presidente, porque me sigue preocupando la tipificación del delito, porque si no estaríamos frente al delito de contrabando en general, con reglas generales de aplicación respecto de contrabando. Y lo segundo, presidente, es que le quería pedir también, como hemos escuchado a los pequeños agricultores, que escuchar también a los grandes. Y me interesaría mucho que la Sociedad Nacional de Agricultura, representada por Antonio Walker, o quien haga sus veces de representante, pueda asistir a esta comisión, a objeto de que también tengamos la visión de la Sociedad Nacional de Agricultura. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rego. Vamos al tiro a tomar decisión respecto de la SNA. Habría acuerdo que invitemos entonces a los señores de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entiendo que Frutas Chile representa grandes, pequeños, pero más bien exportadores, ¿cierto? Exportadores de frutas, claro, más que productores. Entonces vamos a pedir la invitación al señor Antonio Walker, ¿ya? Y en segundo lugar, respecto a un especialista en derecho penal, digamos, bueno, le pedimos que nos hagan llegar nombres. A veces surgen nombres, a veces vienen, por eso que era importante lo que planteaba el señor secretario en orden a... Muchas veces están disponibles a ser escuchados por Zoom, porque la mayoría residen en Santiago. Se genera un problema de orden práctico. Pero les pido nombres, sin perjuicio de buscar nosotros también nombres de especialistas. Diputado Barraza, perdón, casi después Barraza. Había pedido la palabra con José Antonio. Gracias, presidente. Y tomo los testimonios también de Margot, de Miguel, como parte de un problema mucho más amplio, que es el control de nuestras fronteras, que es lo que estábamos conversando hoy día en la mañana, porque una frontera abierta y así de porosa no solamente afecta a los pequeños y medianos y grandes agricultores, sino que afecta a todo el comercio legítimo a lo largo y angosto de nuestro país, afecta en temas de seguridad de lo más variado. Entonces, este es un tema que es un reflejo más de ese gran problema que tenemos y que estamos tratando también de hacernos cargo. Aquí yo creo que también hay un tema que habría que ver con el servicio de aduana, porque en la misma línea de lo que decía el diputado Rego, por su intermedio, presidente, respecto del contrabando. Claro, es un tema del que hay que hacernos cargo de cómo este proyecto conversa con ese delito, si es que ese delito también hubiera que modificarlo y subirle las penas. Porque, de nuevo, aquí estamos hablando solamente de fruta, aquí estamos hablando del tipo el que introduzca enfermedades o plagas, pero eso es una sanción que debe ser a nivel general. No solamente el que introduzca fruta, sino que también el que introduce cigarros o cualquier tipo de producto que afecta a nuestros comerciantes. Porque al final el comercio legítimo ilegal es eso, es competencia desleal y nosotros tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance para poder ayudar a solucionar estos problemas. Respecto del tema de los expertos en la materia, especialmente en tema penal, creo que sería bueno también escuchar nombres de parte de ustedes que están metidos en la materia, abogados que trabajen de esto. Porque tampoco sacamos mucho con traer un experto en derecho penal que haga clase en una universidad si no conoce el tejimaneje de esta normativa en concreto. Entonces también quisiera
reforzar la solicitud que hizo Presidenta hace un rato de pedirle el informe a la Biblioteca del Congreso respecto de las penas no solamente en el área agropecuaria, sino que también en los temas de contrabando en general. Porque al final ese es el problema de fondo que estamos atacando acá. Muchas gracias. Sobre lo último vamos a tomar acuerdo hasta que el señor de la biblioteca, para que extendamos el acuerdo que tuvimos hace algún rato atrás y se extienda también a las normas relativas al contrabando. ¿Ah? Sí, va a oficiar. Estamos complementando el oficio que ya se acordó para agregar lo que planteó el diputado Kass sobre esta materia. Entonces habría acuerdo en complementar el oficio. Diputado Barraza. Sí, no, empatizar con las referencias que han hecho los dos, la y el expositor. Está afectada la seguridad alimentaria, hay un perjuicio económico para los pequeños, los medianos y los grandes, y es un perjuicio económico para el conjunto del país. Solo precisar que la fase clave en la discusión de esta comisión es determinar tanto el impacto en materia de contrabando como de plagas cuarentenarias, creo que es la palabra. Sí, no soy experto. Está bien. Cuarentenarias ausentes. Ausentes. Y también en la comercialización. Creo que supone 3 dimensiones distintas. Y evidentemente, que creo hablar por el conjunto de la comisión también, vamos a actuar en consonancia con la importancia del tema. Gracias, diputado Barraza. Le habíamos pedido al director del SAC a propósito de algunos antecedentes o requerimientos que hizo la señora Margot en orden a qué pasa con el SAC. Que hay algunos días nomás que fiscalizan, hablaba de un lugar determinado la señora Margot, y el resto del tiempo. Bueno, todos entendemos que tienen hartas tareas, pero creo que la pregunta y la aseveración que hace la señora Margot es bien seria y ocurre no solo al SAC, sino que a otros servicios. No sé si es solo problema de dotación de personal, lo típico, o qué otra cosa hay en eso para mejorar los niveles de fiscalización que toda la gente demanda. Muchas gracias, presidente. Tal vez partir con señalar que es importante recordar que el rol del SAC es resguardar y mejorar la sanidad tanto animal como vegetal, ¿no es cierto? Y esto es beneficioso para todos los productores del país, como bien se mencionó, grandes, chicos, medianos, ¿no es cierto? Entiendo que a veces se nos señale a nuestros funcionarios como los malos dentro de este problema por la acción que requiere, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista es un reflejo del problema. La situación que ocurre hoy es inédita. Chile es un país libre de mosca de la fruta y yo creo que no estábamos en una situación así desde que se radicó en 1995. Por tanto, asumo también como parte del servicio que hemos tenido que aprender y a discutir internamente la importancia del trabajo conjunto con todos los stakeholders que en el fondo tienen relación con esto, incluso abordando temas que a veces van más allá de nuestro rol, porque al final de cuentas a veces por llevar a cabo la acción estamos generando también un dolor o un problema a otros stakeholders y en el fondo eso por algún lado u otro repercute, ¿no es cierto? El caso de Arica en particular, como bien señaló la señora Margot por su intermedio, presidente, tiene una fuerte presión de ingresos ilegales, como vimos antes en la presentación donde se señaló más del 60% de los decomisos están asociados a esa región. Pero también tiene una particularidad que otras regiones no tienen, y es que Perú en particular en esa región tiene una alta presión de mosca de la fruta, lo que hace que prácticamente se han ido acercando las producciones a la frontera y tenemos ya casi la capacidad, yo podría decir, de que vuelen moscas de un país al otro, sin necesidad de entrar en comercio ilegal. Lo que obviamente nos significa una dificultad mayor al momento de actuar y que tenemos que considerar un trabajo conjunto con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Eso se ha ido abordando en tiempos, en la década de los 90, cuando se logró erradicar exitosamente, existía un convenio entre Chile y Perú.
Chile, de hecho, entregaba pupas de mosca de la fruta irradiada y eso se está retomando. Incluso hay reuniones hoy en día en las cuales pedimos que participara ICA, que tiene oficina tanto en Chile como en Perú, para ayudar a abordar estos temas de manera conjunta, ya que de lo contrario, por muy bueno el trabajo que hagamos, vamos a seguir sufriendo las consecuencias, ¿no es cierto? Rescato algo que es importante que se mencionó y es la comunicación hacia los afectados. Me hago cargo tal vez de lo que el servicio ha hecho este último tiempo y que debiese poner mayor énfasis en eso, o sea, no solo en Arica, lo hemos visto también en otras regiones, porque la gente no necesariamente tiene que entender los motivos que hay detrás, ¿no es cierto?, y las acciones que se tienen que realizar, y por tanto es importante invertir en eso, de forma de que a la vez nosotros nos vemos beneficiados en que se nos facilita nuestro actuar como servicio público. Ahora, de lo que hablamos inicialmente, claro, esto resalta que el comercio ilegal, que es el núcleo de esta discusión, es donde el SAC no tiene las atribuciones como bien se ha planteado. Y respecto del decreto 3557, que habla de efectivamente de indemnización, eso solo opera para productos sanos, no aquellos que están en el fondo afectados. Eso es un tema. Ahora, solo para señalar y para tranquilidad, en este corto tiempo que me ha tocado liderar esta institución, tenemos reuniones todos los lunes con el equipo técnico, no solo para moscas, sino que para todas las emergencias, influenza aviar también, anemia infecciosa equina. Nos hemos asegurado de avanzar en una serie de acciones que en el fondo atacan este problema y que esperamos obviamente poder resolver prontamente para en el fondo retomar nuestra senda productiva como corresponde. Eso puedo informar. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Está con nosotros, también se integró la diputada Stephanie Geldres, que entiendo que es de la región, de Arica Parinacota. Si quiere opinar algo, ver aquí, estamos terminando ya la sesión, Sí, porque lo hoy sé. ya tiene Yo me interés escapé en de el minería tema. para acá. Muy buenas tardes, presidente, muchas gracias. La verdad es que contestó mi inquietud el director, a quien saludo por su intermedio, presidente, en su última intervención. Yo estaba aquí justamente porque me interesa saber qué pasó o tener más antecedentes acerca de lo que pasó el año pasado con una producción de moscas estériles que salió errada. Nosotros en la región sabemos que siempre esta operación se ha hecho en conjunto con Perú. Es irrisorio pensar que porque de los 40 kilómetros para acá hacia Arica no tengamos mosca de la fruta, más allá no va a haber. O sea, es obvio que tiene que ser un trabajo conjunto, no solo con Perú, sino que también con Bolivia. Y siempre Chile lideró la erradicación de la mosca de la fruta en la región y el año pasado ocurrieron cosas con el laboratorio. Entonces yo no tengo la información precisa y quisiera saber si pudieran agregar quizás a ese oficio los antecedentes de aquello para no volver a repetirlo, por supuesto. Eso es. Así que muchas gracias, presidente, y bienvenido al Congreso. Muy bien, pues muchas gracias a usted, diputada. Hizo una consulta a la diputada, no sé si quiere abordarla el señor jefe del SAC, si tiene conocimiento, ¿no?, de la afirmación que hizo la diputada, que creo que es importante. Aparentemente presidente. había habido una situación accidental. Gracias, presidente, por su intermedio. No, en este momento no cuento con los antecedentes en detalle. De todas maneras, me parece algo fundamental levantar y averiguar. Comentarle que estamos, de hecho, planificando un viaje a la región con el equipo directivo del SAC. Queremos ir replicándolo en regiones donde tenemos emergencia. Sentimos que es importante para tener en detalle la situación de cómo se está abordando y también recordar en el contexto que hay regiones, en particular Arica lleva mucho tiempo bajo emergencia. Entonces es importante también motivar a los funcionarios y estar ahí presentes. Y sí complementar que de los 2.000 millones aproximados de mosca estéril que se liberaron el año pasado, cerca de 300, si no me falla la memoria, vienen de Iscamen, una planta que tiene el SENASA Argentina, y que eso también viene a la zona central. Obviamente no las mandamos a Arica donde producimos las nuestras, pero nos ayuda también en el fondo a tener un control, llamémosle, de calidad de la actividad que estamos realizando
en la región, que nos parece fundamental, obviamente, para poder dar las respuestas que se esperan de este servicio. Gracias. Señor director, y yo como soy ignorante en la materia, ¿se me podría explicar para tomar conocimiento? Me lo imagino, obviamente, todo, pero las moscas estériles, al mezclarse con las moscas no estériles, ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Por qué es tan importante? Es parte de las medidas de prevención, supongo. Pero no deja de ser interesante saberlo. Disculpe, presidente, si no ahondé en la materia, pero de acuerdo. No, está muy bien. La técnica del insecto estéril es una técnica que tiene muchos años en la cual se producen moscas en un laboratorio y pasan por un proceso de irradiación, lo que las vuelve estériles, pero no las mata. Entonces permite su liberación con una tinción en el fondo para marcarlas, para saber que son no moscas silvestres, sino que son moscas que pasaron por este proceso y que al salir al ambiente se aparean con las moscas silvestres, generando en el fondo una baja fuerte de la población silvestre. Entonces es una técnica que se utiliza bastante en Arica, es muy común, yo diría que es un factor fundamental dentro de la erradicación, pasó por ahí, por eso el SAC tiene un centro de producción de mosca estéril allá. El tema ha sido que con el comercio ilegal, las detecciones de moscas se han ido acercando a la zona central. En su momento importamos moscas desde nuestro centro de Arica a la zona central, pero logísticamente todo se volvía bastante complejo, porque eso tiene que hacer por avión, son en el fondo biológicamente están vivos, entonces son productos delicados. Y se empezó también a generar convenios con otros centros. Esto no es algo que se haya inventado en Chile. Iscamen, como mencionaba, al norte de Mendoza tiene este centro que tiene gran capacidad productiva. En Guatemala hay otro que también es financiado por los Estados Unidos y que ayuda a liberar moscas. Es la misma lógica de lo que comentamos antes de lo que hace Chile con su convenio con Perú. Entonces es una técnica que es muy relevante para lo que se quiere hacer. Eso. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya al final de la sesión. Yo quiero agradecer muy especialmente que está presente don Miguel Canal Echeverría de Fruta Chile, la señora Margot Ríos Mamani, presidenta del Consejo Asesor Regional INDAP de Arica Parinacota, y el director, señor director, con su equipo, don Domingo Rojas, director del SAC, Servicio Agrícola y Ganadero. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.